¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es José Mauricio y yo soy estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica. En este caso le vamos a explicar lo que es el teorema de la superposición. ¿En qué consiste el teorema de la superposición? Consiste en encontrar la contribución de todas las fuentes, ya sea de corriente o de voltaje, al circuito. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que las fuentes de voltaje, vamos a poner un cortocircuito cuando no estemos analizando esa fuente de voltaje. Y en el caso de las fuentes de corriente, vamos a poner un circuito abierto. Tenemos que tener en cuenta también que las fuentes de voltaje dependientes no se van a quitar. Bueno, este ejercicio nos pide encontrar Bx y vamos a analizarlo por el método de superposición. Bien, aquí lo que tenemos es el circuito redibujado con lo que es la fuente de voltaje V1, ¿verdad? La dejamos expresada como V1 para poder encontrar la constante K. Lo que nos quedaría sería la fuente de corrientes, quedaría aquí en corto, en un circuito abierto, por lo tanto no lo tomamos en cuenta. Lo que podemos hacer aquí es resolver el circuito con cualquier método posible, ya sea nodos, mallas. En este caso nosotros vamos a usar lo que es transformación de fuentes. Vamos a transformar esta fuente V1 con la resistencia que es en serie en paralelo con una fuente de corriente para así reducir lo que es estas resistencias. Y lo que también lo que vamos a hacer es reducir estas resistencias que están en paralelo. Entonces tenemos que la resistencia de estas dos resistencias sería igual a 20 por 30 sobre 20 más 30. Y esto nos va a dar un resultado de 12 ohms. Entonces tenemos esta resistencia aquí, es 12 ohms. La fuente B1 nos va a dar una corriente de B1 sobre la resistencia, ¿verdad? Que sería B1 sobre 30, y la resistencia solo se copia, 30. Ahora bien, vamos a reducir más este circuito, reducimos esta resistencia que está en paralelo, la resistencia equivalente nos daría 30 por 60 sobre 30 más 60. Esto nos da el resultado 20 ohms. Tenemos aquí ya entonces 20 ohms. Ahora lo que vamos a hacer, aquí tenemos 12 ohms, perdón. Lo que vamos a hacer ahora es transformar otra vez nuestra corriente con una nueva resistencia de 20 ohms. Vamos a borrar por aquí. Ups. Sí, vamos a borrar esto. Nos quedaría una fuente de voltaje aquí tenemos que la corriente es B1 sobre 30, lo transformamos, multiplicamos B1 sobre 30 por 20 ohms, eso nos daría 2 B1 sobre 3, 2 tercios de B1, y la resistencia de 20 ohms, más o menos 10 ohms, y aquí nos quedaría 12. Entonces aquí lo que podemos hacer ya es un divisor de voltaje, encontrando el voltaje Bx. Entonces Bx es igual a la resistencia, donde queremos encontrar el voltaje, sobre la sumatoria de todas las demás, que sería 20 más 10 más 12, multiplicado por el voltaje que está en el circuito, que es 3V1. Si nosotros efectuamos eso en la calculadora, 55 sobre 21 por 2 tercios. Eso nos da igual a 10 sobre 63V1. Entonces aquí lo que ya encontramos la contribución que hace V1 al circuito en Vx.
Bien, ahora lo que vamos a hacer es analizarlo para la fuente de B2. Entonces, nuestra corriente aquí queda en circuito abierto. La fuente aquí queda en cortocircuito. Como tenemos aquí está el cortocircuito de la fuente B1 y el circuito abierto de la fuente de corriente. Lo que vamos a hacer ahora es reducir ahora esta resistencia. Estas resistencias están en paralelo, que esto nos da resultado 20. Asimismo, vamos a reducir lo que es, a transformar, perdón, esta fuente de voltaje con la resistencia que está en serie en una fuente de corriente. En la corriente nos quedaría el voltaje entre la resistencia, el voltaje era V2 sobre la resistencia que es 20. Ahora bien, reducimos lo que es estas dos resistencias, esto nos quedaría una resistencia de 12 ohms. Ahora bien, podemos volver a transformar la fuente. Ahora bien, aquí lo que podemos hacer es aplicar divisor de voltaje. Esto nos quedaría, operando en una calculadora, nos daría como resultado 1/7 de V2. Bien, vamos a hacer la contribución de esta fuente de corriente al circuito, ¿verdad? Vamos a reducir el circuito. Ahora tenemos estas dos resistencias en serie, estas dos en paralelo, estas dos en paralelo. Las reducimos y el circuito nos quedaría de esta manera. Es transformar esta fuente de corriente con esta resistencia para que nos quede. Ahora lo que hemos hecho, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en los ejercicios anteriores, que es aplicar un divisor de voltaje. Esto nos va a dar como resultado 20 céntimos de I6. Bien, ya tenemos las contribuciones de todas las fuentes, ¿verdad? Lo que tenemos que tener en cuenta ahora es que si nosotros vemos la contribución de la fuente B1, la corriente va entrando por el terminal positivo. Reducimos esto, va entrando por el terminal positivo. Por lo tanto, la contribución de esa fuente es positiva. La contribución de la fuente B2, cuando reducimos el circuito, vemos que la corriente va entrando por el terminal negativo. Por lo tanto, vamos a considerar el signo negativo aquí. Y también para lo que es la fuente de corriente que va entrando por el terminal negativo. Así esta suma nos quedaría que la respuesta es menos 8.57 voltios. Y bien, aquí está comprobado lo que es el teorema de superposición, analizando todas las fuentes por separado y sumándolas al final. Espero lo hayan entendido y ya.